Nacional FM 101.7 presenta Familia con Propósito, donde educamos con temas de importancia para ayudar a mantener el núcleo inicial de la sociedad que es la familia. Sean todos bienvenidos. Buen día, gusto en saludarle. Bienvenidos a su programa Familia con Propósito, donde tratamos temas varios para ayuda de la familia. Quien le saluda, Lady Cerrut. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Yoidet Barón de Aisprúa. Ella es abogada, quien nos tratará o nos ayudará con el tema de hoy acerca de la custodia de los hijos. Bien, me preguntarán, pero ¿por qué tratas estos temas si esto es familia con propósito? Pues son temas que son partes de la familia, son partes de una relación, de un núcleo familiar que muchas veces pues no queremos, pero hay rupturas y se tienen que dar estos temas que son muchas veces o son legales. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, bastante bien me encuentro, gracias nuevamente por la invitación. En efecto, estos son temas que impactan no solamente a los menores de edad, sino a los miembros de una familia, y es importante poder establecerlos una vez existe la ruptura o la terminación de la relación entre mamá y papá, ¿no? Entonces es preferible siempre poder establecer estos temas para que los niños puedan crecer compartiendo con papá, compartiendo con mamá y con la familia extendida. Así es, muy bien. La custodia de los hijos se refiere a los derechos y a la responsabilidad de los padres que cuidan a esos niños. Vamos a hablar sobre esto y pues a extender el desarrollo del mismo, comenzando con cuáles son los pasos para seguir en cuanto a la custodia de los hijos. Ok, para poder establecer un proceso de custodia o como legalmente se le conoce guarda-crianza, es un proceso que engloba la guarda-crianza del niño, la educación, el régimen de comunicación y de visitas, porque no solamente es verlo, sino poder comunicarme con mi hijo también en el tiempo o el periodo en que no esté conmigo, si soy yo el padre con el cual no reside. Entonces, primeramente, este es un proceso que debe ventilarse o canalizarse a través de un abogado. En ese sentido, la persona debe acudir a un abogado y solicitar el servicio. Si la persona no tiene los medios económicos para poder afrontar a un abogado, digamos, no tiene un trabajo para poder afrontar esta situación, puede solicitar un abogado de oficio en el Instituto de Defensoría de Oficio del órgano judicial. Se tiene que apersonar, llenar los formularios para que pueda aplicar y entonces el Estado le garantiza y le provee de esa defensoría que usted requiere para este tipo de procesos. Entonces, una vez usted tiene su abogado, el abogado presenta la solicitud y es el juzgado que luego de admitir el proceso, si cumple con los requisitos de ley, va a fijar una fecha de audiencia o de mediación y conciliación para ver si las partes quieren llegar a un acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo, excelente, se homologa y se lleva a cabo el proceso de guarda, que generalmente digo, porque no es en todos los casos, es la mamá quien tiene la guarda y entonces se le otorga un régimen de comunicación y de visitas al papá. Si no existe un acuerdo el día de la mediación y conciliación, entonces se pasa a un acto de audiencia oral donde va a intervenir no solo el juez, sino también un fiscal representante del Ministerio Público, y va a poder intervenir también y hacer preguntas al respecto sobre cómo vive el menor, cómo vive, cómo sea la separación, quién quiere tener la guarda del niño, por qué. Si es necesario, se mandan trabajadores sociales a la residencia a ambos padres para ver la condición en cómo están viviendo y ver si es viable que el menor se mantenga con el progenitor con el que se encontró o si es necesario que pase al otro progenitor. Y entonces entra una serie de investigaciones, de evaluaciones, dependiendo de la situación y la dinámica familiar, hasta psicólogos pueden intervenir y evaluar al grupo familiar para poder entonces llevar este proceso de la mejor manera posible. Al final culmina con una sentencia donde se establece quién tiene la guarda, quién va a tener el régimen de comunicación y de visitas y cuál es este régimen. Este régimen tiene que contemplar no solamente fines de semana alternados con el progenitor con el cual no reside. Tiene que contemplar, por ejemplo, con quién va a pasar Año Nuevo, Carnavales, Semana Santa, Día del Trabajo, vacaciones escolares. Todo se deja por escrito con horas de entrega, horas de retiro, qué días de la semana, y generalmente la práctica es que si este año le toca a mamá, el otro año le toca a papá y así año con año, ¿no? Se invierte el orden. ¿Qué pasa si en algún momento se falta a lo escrito en ese papel? Si se llegara a faltar a lo escrito, se entiende legalmente como un incidente de desacato, es decir, hay un incidente de desobediencia a una resolución judicial.
Entonces el juez, luego de probar de que realmente existe un desacato, porque le toca a la parte que lo solicita probar que hay un desacato, entonces el juez lo declara aprobado y puede sancionar al progenitor que incurrió en el desacato. Estas sanciones generalmente son económicas y van en aumento, en incremento con las reincidencias. Entonces es importante manejar las cosas dentro de la mejor manera posible para evitar estas sanciones económicas. Sí, porque imagínese, licenciada, que pase eso y cada vez que eso sucede o llega a pasar, ¿tienen que recurrir al juez? Es correcto, tiene que recurrir al juez. Es importante que el juez tenga, correcto, es importante que el juez tenga conocimiento de cada cosa que ocurre con este menor de edad. De hecho, el proceso queda vigente o abierto hasta que el menor tenga los 18 años de edad. Una vez cumple 18 años de edad, ya este proceso pierde sentido y deja de cumplir con los requisitos por la cual fue constituido y simplemente se cierra y se archiva. Pero mientras tanto, este niño o niña tenga la minoría de edad, tienen que los padres informar cualquier cosa que ocurra al juzgado a través de su abogado. Bien, hay dos tipos de custodia, está tanto la legal como la física. Explíquenos sobre eso. Ok, la guarda de hecho es la guarda que tiene la mamá o el papá que vive con el menor y que no necesariamente existe un expediente o un proceso legal como tal que establece quién tiene la guarda. Esa es una guarda de hecho. Y se formaliza a nivel legal cuando usted ya promueve una guarda crianza y entonces con sentencia en firme ejecutoriada, a usted le otorgan la guarda crianza de su menor hijo. Entonces, ambas tienen la misma particularidad, que es que está teniendo la custodia o la tenencia de su hijo, sin embargo, una carece de formalidad legal y es necesario en todo tiempo poder tener esto de manera formal porque durante los años de infancia del niño o hasta que cumpla la mayoría de edad, siempre ocurren eventos que es necesario que un juez entre a regular, porque a veces nosotros como humanos, papá y mamá, nos gobiernan las emociones y a veces las decisiones no son las mejores. Es necesario que intervenga un juez para que pueda tomar las decisiones en base a la ley y el beneficio del menor y no a las emociones o el beneficio de una mamá o de un papá. Claro, claro que sí. Cuando hablamos de la custodia, ¿quién se queda con la custodia? Okay. Sea papá, o sea mamá o es lo que el niño decida. Bueno, la ley establece que al momento de producirse la separación entre los padres, el niño debe quedar de preferencia bajo los cuidados de la madre, de preferencia. Pero hay casos y hay casos. Hay casos donde el papá dice, no, yo me quedo con él y la mamá no tiene ningún inconveniente en dejar que el niño se quede con su papá. En ese evento hay que formalizarlo en tu juez e indicar, es el papá quien tiene la guarda, no la mamá. Como habitualmente es la mamá, es necesario informarlo. Hay eventos también donde, por ejemplo, el niño permanece con la mamá, ¿no? Como costumbre ha sido quedarse con su mamá. Sin embargo, ya el niño no es tan niño, es adolescente y dice, ven acá, me gustaría vivir con mi papá, por las razones que sea, y este niño dentro de un proceso legal es escuchado, es tomado en cuenta, se hace una diligencia que se llama conversatorio o diligencia de escucha, donde participa el juez, puede participar el Ministerio Público o hasta un psicólogo del tribunal, donde muy amigablemente, en una conversación bien amena, se le pregunta al joven sus necesidades, qué le gustaría, y se le escucha, y lo que él dice es tomado en cuenta para tomar decisiones. Entonces también puede participar dependiendo del grado de madurez que tenga el joven. Llega el momento que uno de los papás dice, bueno, pues perdí la custodia de mi hijo. ¿Qué pasa cuando él puede apelar? Sí, todas las personas dentro de un proceso legal tienen la oportunidad de apelar, pero tienen un término para poder apelar. No es que tiene todo el tiempo, todos los días calendario del año para poder apelar. No, apenas la persona es notificada de una resolución judicial, tiene 3 días para indicar que no está de acuerdo con esa sentencia. A ese acto se le llama apelación. Entonces, si pasado los 3 días desde que se notificó no anuncia apelación o inconformidad con esa sentencia, pierde su derecho entonces a poder apelar. Pero hay un término y puede apelar mamá o papá o quienes no estén de acuerdo. En este proceso, licenciada, si en todo caso el papá no cumple, porque siempre la mamá, por ley, se queda con la custodia. Si papá no cumple con el tiempo de visitas, con el tiempo, o ahí me imagino que también la manutención va también de la mano con la custodia, tiene que cumplir ambas cosas. Okay. Entonces, si no cumple con el tiempo, póngase que, bueno, nada más era el fin de semana, pero se pasó de los días, ya la mamá no le agrada esto, porque estás faltando a lo escrito y a lo acordado y el papá pues incurre.
¿qué pasa? ¿Queda bajo acuerdo de ellos o puede caer en una... Ok, respondiendo a tus preguntas, me voy desde donde iniciaste. El tema de la pensión alimenticia no está vinculado al tema de la guardacrianza. Okay. Son dos cosas distintas, separadas. Lo conocen jueces distintos y son expedientes distintos. Si el papá paga o no paga, eso no le quita el derecho a ver a su hijo y compartir con su hijo. Sí, porque hay padres que no dan una pensión porque no tienen un trabajo. Importante saber eso. O porque tienen una incapacidad física que les prohíbe o les limita poder generar ingresos y lógicamente no puede aportar como un padre regular. Entonces, esa condición no le quita el derecho de compartir con su hijo y de ver a su hijo. Entonces, habiendo dicho esto, si hay un padre o una madre que le toca entregar a un hijo en una hora y un día especificado por orden judicial y no lo hace, sino que lo hace 3 días después o 3 horas después de lo indicado, ya eso es un incidente de desacato. Entonces tiene la parte afectada que reclamarlo y promover ese incidente ante el juez para que el juez sancione, porque estamos hablando que hay desobediencia de una orden judicial que estableció un horario y una fecha de entrega. Entonces estás violando en primera instancia una orden judicial y estás afectando los intereses de un menor de edad, porque ese niño, estamos hablando que los niños generalmente tienen rutinas. Entonces, al sacar el niño de la rutina, le estás afectando sus otras actividades y hasta su propia psique emocional también. El niño se ve afectado. Entonces, es necesario poder promover los incidentes de desacato para hacer valer la orden judicial, que se respete. Importante. Oiga, ¿dónde y cuándo? O sea, ¿qué tiempo, cuál es la duración del proceso y cuándo termina? Cuando inicia, sabemos, ya usted nos comentó los pasos, pero el inicio, ¿cuál es la duración en sí en el tiempo que los papás exponen luego para que se dé el término de que ya se finiquitó y se supo pues quién quedó con la custodia? Ok, para comprender quién se queda con la custodia, generalmente eso se ve en el acto de audiencia. El juez va a determinar quién es el papá que se va a quedar con la custodia provisionalmente, escuchando las declaraciones de ambas partes y testigos en el acto de audiencia si es que se llevan testigos. Generalmente en el acto de audiencia manda a hacer evaluaciones, como comentamos en un principio, socioeconómicas al hogar de ambas partes, para ver cómo vive el menor, qué condiciones tiene, si le hace falta algo, si se encuentra mejor con mamá o con papá viviendo, porque también hay que ver que hay que al niño ofrecerle una calidad lo mejor posible. O sea, en esto se ve lo que es el área económica. Se ve la parte de estabilidad en cuanto a poder proveerle un techo, una cama donde dormir, alimentos para darle cuando está con uno o con el otro, que no tiene que ver con el proceso de pensión alimenticia, pero sí el juez entra a ver las condiciones en que viven los padres. Entonces, dependiendo de la situación que encuentre el juez en el acto de audiencia, por ejemplo, que hay padres muy conflictivos, que no se llevan y hay mucha discusión, hay mucho problema, el juez ordena también evaluaciones psicológicas para los papás, evaluaciones psicológicas para el menor de edad para garantizar que todo esté bien o ver más o menos en qué situación se encuentran ellos psicológicamente para poder hacer otro tipo de recomendaciones y poder ordenar otras evaluaciones. Entonces, el juez manda una serie de pruebas que se tienen que practicar y estas pruebas pueden durar meses a que se practiquen, porque estamos hablando que dependen del calendario de un trabajador social, del calendario de un psicólogo y del calendario de audiencias del propio juzgado. Entonces, pueden pasar meses hasta que se dicte definitivamente quién va a tener la guarda y quién va a tener reglamentación, pero mientras eso ocurre, el juez toma medidas provisionales. La guarda la va a tener provisionalmente mamá. Y vamos a establecer una reglamentación de visitas provisional para el papá hasta tanto resolvamos todo este conflicto y todo este tema. Cuando se resuelve todo el conflicto y todo este tema a través de una sentencia en firme, entonces el proceso queda en el juzgado y tiene validez o vida hasta los 18 años del niño, que ya pasa a ser entonces un mayor de edad y ya pierde sentido entonces el expediente como tal. Okay. En el proceso, ¿qué pasa? La mamá va y solicita y los documentos se los hacen llegar, llaman al papá. ¿Cómo es el proceso? Para notificar al papá. Exacto. Cuando se emite la resolución que admite el proceso, el juzgado gira una boleta de citación para la contraparte, por ejemplo, para el papá con el cual no reside el niño, y entonces con esta boleta el señor debe presentarse para notificación, porque la boleta judicial se constituye en una orden judicial que tiene que atender. Y si no la atiende, podemos establecer eventos de que a veces el juzgado manda a su funcionario, su notificador, para que lo notifiquen en su trabajo, donde se encuentre, lo notifican, y si el señor se rehúsa, puede entonces hacerse efectiva esta orden de citación a través de
unidades de Policía Nacional. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque si él no tiene ningún interés de tener parte en la crianza de ese menor y pues la mamá sí desea que él esté presente, ¿qué pasa ahí si él no quiere? O sea, se agotan todas las vías, de tratar de notificarlo, y la última que se utiliza, por decirlo de esta manera, es una orden de conducción a través de la Policía Nacional. Lo ideal es que se establezca el reglamento para que el papá pueda compartir con su hijo. Hay papás que exigen poder ver a sus hijos y quieren ese tiempo. Sin embargo, la realidad es que también hay otros papás que no les interesa poder cumplir con este tiempo. Entonces, en ese sentido, el expediente queda abierto, o sea, la reglamentación queda establecida, pero si un papá no quiere compartir con su hijo o recurrentemente cae en incidentes de desacato por incumplimiento porque no asiste a las visitas, lastimosamente los incidentes de desacato y las sanciones es lo único que él va a recibir por parte del juez, porque en realidad debería ser también un acto que el papá pueda desear querer ver a su hijo, pero sí existen los mecanismos para poder sancionar a esta persona por desacato a una orden judicial. Bien, ¿se puede cambiar la orden de custodia? Se puede cambiar. Esta resolución es modificable en el tiempo mientras el niño sea menor de edad. Puede ser modificable porque las circunstancias o el entorno ha cambiado. Por ejemplo, la mamá que siempre lo ha tenido, le salió, por ejemplo, un trabajo donde tiene que viajar de los 7 días de la semana, 3 a otro país. ¿Quién se queda con el menor esos días? Pero se lo pasa al papá. Esto en acuerdo mutuo, ¿no? Puede ser por mutuo acuerdo o se abre una audiencia para que el juez entonces, si no hay acuerdo, determine cómo se va a resolver los cuidados del niño mientras el papá no esté, quién se va a encargar, pero es modificable porque una de las partes se mude, porque hay que entrar a hacer nuevamente visitas domiciliarias al nuevo domicilio para ver cómo vive. Cada vez que las circunstancias o el entorno o la temática familiar cambie, la circunstancia cambia, se puede entonces solicitar una modificación, un incidente de modificación en base a los hechos que cambiaron. ¿Es permitible que esta custodia se extienda a otros familiares? Claro que sí. La guardacrianza, si por razones penales, por ejemplo, la mamá no la puede ejercer ni el papá, este derecho es extensible a los familiares maternos o familiares paternos. Entonces, el juez va a buscar la persona adecuada, tiene que hacer una investigación y entrevistas con familiares para ver quién es la persona más apta para poder ostentar de los cuidados de un menor de edad. Igualmente, si mamá y papá son los que tienen la guardia y la reglamentación, el derecho de visitas también es extendible a la familia paterna o a la familia materna, o a los abuelitos inclusive. También se les toma en cuenta. Es importante saber todos estos pasos porque muchas veces se preguntan, pero es que, pues, esto no es algo que esté planeado en una relación, en una pareja, porque no, desde el inicio no es lo que se quiso, pero ya en el camino se da y pues hay que afrontarlo. Y qué mejor manera el estar documentado y informado con toda la información, valga la redundancia, que nos ha brindado la licenciada Yoide Baronda Esprúa, la cual también ella se dedica a lo que es derecho familiar. Derecho familiar. Si usted necesita una abogada de derecho familiar, pues aquí está la licenciada Yoide, que puede brindarle todo su conocimiento en cuanto a esta materia. Licenciada, ¿algún tema que se nos quede por fuera dentro de lo que es la custodia? Bueno, no tanto que se quede por fuera, sino una recomendación. Mamás que tienen los cuidados de sus hijos, procuren que su niño comparta con el papá. Si es un papá interesado, que tiene las ganas de poder compartir con él, no le limiten las visitas por razones personales o por cosas que ocurrieron entre los padres, porque al final afectamos a nuestros hijos. Ellos necesitan de ambos. Sabemos que mamá es muy importante en la vida de un hijo, mamá es plenamente influyente en la vida de un hijo, sin embargo es importante la presencia de papá, porque también el niño lo necesita. Entonces, esto va tanto para mamá como el papá que tiene los cuidados del niño. No limiten la visita con el otro padre porque el niño necesita de ambos para poder crecer emocionalmente sano. Así es importante siempre tener ese vínculo, como bien lo decía, pues ya se rompió, no hay manera, pero siempre por el bien de los menores es llevar una relación saludable para poder que ellos crezcan en un ambiente saludable, porque un niño que ve pelea por allá, pelea por acá, discusiones entre padres, pues no es nada conveniente para su desarrollo tanto emocional, su desarrollo físico, porque ese niño en algún momento va a estar siempre triste, porque claro, lo que él quiere ver a su papá y su mamá. Así es. Esté contento. ¿Dónde la podemos localizar? Dentro de sus redes sociales,
para poder tener toda la información que usted brinda. Así es. Mi número de celular y WhatsApp es el 6203-2262, redes sociales, Instagram, @tuabogada507 y en Facebook como Servicios Jurídicos en Panamá. En cualquiera de esas 3 vías estoy localizable, ubicable, siempre respondemos y siempre tratamos de brindarles una guía para que usted pueda o sepa cómo iniciar ese proceso legal. Claro que sí. Una pregunta, ¿a qué institución se dirigen las personas al momento de desear hacer los papeles para este proceso? Si es una persona que no tiene los ingresos para poder afrontar un abogado, tiene que ir al Instituto de Defensoría de Oficio del órgano judicial, de su circuito. No, usted vive en Chorrera, no se venga para acá, para el de San Miguelito. Es de su sitio donde usted se encuentra residiendo, va y llena los formularios y aplique para poder disfrutar de este beneficio de patrocinio procesal. Inicialmente allí. Si usted desea más información también puede recurrir al Centro de Información y Atención al Usuario del órgano judicial, se le conoce como CIAC. Allí también las personas le van a poder brindar una guía en base a su proceso o la situación que usted se encuentre pasando en este momento. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Yoidet, que nos acompañó el día de hoy con este tema muy importante para la familia en cuanto a saber cómo se manejan los pasos para solicitar la custodia en nuestro país. Así que espero que le haya sido de mucha ayuda. Usted tenga mucho oído al momento de estos temas, porque siempre las personas están un poco despistadas, ignoran los pasos. Pues aquí se le ha dado los pasos a través de la información que ha brindado la abogada. Me despido, será hasta el próximo programa, donde tocaremos otro tema de importancia para mantener una familia con propósito. Nacional FM 101.7 presentó Familia con Propósito. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana con temas de importancia familiar, porque la familia será por siempre el vínculo más confiable de la unidad.